Damos la bienvenida al ingeniero Diego Morales, él es concejal del Cantón Cuenca y preside la Comisión de Movilidad en el Consejo Municipal. Doctor Morales, hay temas pendientes relacionados con tarifas del transporte, mientras en Ecuador, en los niveles más altos, se habla sobre una focalización del subsidio a los combustibles, particularmente al diésel para el transporte público. ¿Cómo están las cosas en la ciudad de Cuenca? Buenos días, estimado Gustavo. Recibo un cordial saludo, un fuerte abrazo para usted, para todos los cuencanos. Pedirles que nos sigamos cuidándonos. Son buenas noticias el tema de la reducción de ocupación de las UCIs, pero seguirnos cuidando que de esta crisis salimos juntos todos. Definitivamente, estimado Gustavo, nosotros nos habíamos reunido con la Cámara de Transporte y habíamos analizado que hay tres grandes componentes para una definición de una tarifa. El primero, la renovación de buses, que lo había cumplido la Cámara según la ordenanza del 2018. El segundo, el tema de la demanda de los usuarios, es decir, la cantidad de personas que utilizan el transporte público, que se encuentra ya a la alza debido a la reactivación económica y el plan de vacunación. Y el tercero, el valor del combustible. Nosotros hemos sido enfáticos en indicarle a la Cámara y a todos sus representantes, en realidad, que este es un tema que tiene que ser resuelto a nivel nacional. Enhorabuena, yo ya comienzo a escuchar de parte del Ministerio de Transporte, del mismo presidente, que se están trabajando en focalizar el subsidio hacia el transporte público. Eso es lo que hemos pedido, definitivamente es la salida, ya que el 70% de la población se mueve a través del transporte público, y esa es una variable que a nosotros como Consejo Cantonal, el momento que ya sea definida y sea fija, nos va a permitir tomar las decisiones necesarias y responsables, porque nosotros en este momento se nos complica enormemente poder decir la nueva tarifa es de tanto, es un valor X, es un valor Y, si es que todos los meses está cambiando el valor del combustible. Una vez que se tenga ya focalizado este valor, nosotros podemos ejecutar y tomar en cuenta los estudios que nos ha presentado la DGM para evaluar, en el caso de que sea así, un posible incremento debido a la renovación y, como les decíamos, a la demanda. Al momento en Cuenca, si no me equivoco, se paga 31 centavos. Esto es lo que se deduce de la tarjeta magnética por el uso de los buses. ¿Cuáles son las aspiraciones y cuáles son las estimaciones internas que se han hecho por parte de la DGM? Bueno, al momento se cancela 30 centavos, hasta marzo del año anterior era 31 centavos, 30 se descontaba de la tarjeta Movilízate y un centavo era subsidiado por el municipio. Ahí había hay que ser francos, hubo una deuda pendiente de algunos meses mientras se calculaba el valor exacto. Ese valor ya fue cancelado, no se adeuda en este momento nada a la Cámara de Transporte. Y luego de esto, la Cámara presentó un estudio de parte de ellos, en el cual la aspiración era cercana a 45 centavos. Nosotros responsablemente y siempre dando oído a todas las solicitudes de comisión ampliada dentro de la Comisión de Movilidad, vimos el estudio, metodológicamente estaba interesante, los datos que ellos han presentado. Sin embargo, este valor de 45 centavos lo dejamos también bastante claro y lo hago este momento también. No se lo puede tomar en cuenta. Primero, ¿por qué? Porque tomaba una estimación que la demanda se iba a recuperar pues poco en 15 años, eso no es verdad, en los próximos años ya se comenzará a recuperar la demanda, y luego la Cámara de Transporte no puede ser juez y parte, es decir, no podemos tomar el estudio de la Cámara para después fijar la tarifa de ellos mismos. Sin ¿Cuál embargo, la sería parte cuál sería metodológica, el otro referente? el otro referente y a quien sí le corresponde es la DGM, que es la Dirección de Gestión de Movilidad, a quien le pedimos que haga el estudio preliminar. Nos presentaron ya un estudio preliminar con dos escenarios, un escenario optimista y un escenario pesimista. Este escenario que nos presentaron, el más favorable, la tarifa estaba bordeando cerca de los 35 centavos y lo que les habíamos pedido como comisión y los compañeros concejales que nos acompañaron, estuvimos 9 concejales en esta sesión, es que se actualice el mismo porque tenía coste hasta finales de enero y como habíamos nosotros visto, teníamos ya las curvas hasta julio de este año, es decir, tenemos medio año más del 2021 y es justo donde se ha comenzado a dar este incremento en la demanda, es decir,
consideramos que el escenario puede mejorar mucho más aún. La Cámara de Transporte me confirmó, al menos el presidente, que ya entregó esa información y ahora estamos a la espera de que la DGM nos entregue el estudio definitivo, porque el que nos presentaron era un preliminar que hemos pedido que sea complementado. Le escuchamos, doctor Morales, en nuestros mismos medios de comunicación, sugerir usted un subsidio al transporte, subsidio que provendría de fondos de la EMOV. ¿Qué le lleva a estas consideraciones? Bueno, en el estudio preliminar, como les indicaba, sí existía un incremento y este incremento o esta diferencia, la verdad, no queremos que sea transferido al bolsillo de los ciudadanos, sino más bien aprovechar los recursos que sí los tiene el EMO, recursos que vienen normalmente del tema de fotorradares, de multas y todo el tema relacionado con penalidades, que sea utilizado. Yo le pedí al coordinador de movilidad. El señor alcalde, entiendo, también en su debido momento le había pedido que analice esta situación en la cual estos recursos que son, digamos que recuperados por LEMO, luego puedan ser transferidos y sean utilizados como una especie de subsidio cruzado, es decir, lo que ya se ha recaudado de multas pueda ser trasladado para garantizar que siga existiendo el transporte público y no afectemos el bolsillo de los cuencanos que están tan afectados, no solo los cuencanos, sino todo el país. Pero no significaría esto, doctor Morales, un desfinanciamiento para la EMOV. Es cierto que probablemente, y así me imagino usted habrá realizado el respectivo chequeo, habrá dinero en caja, pero hay muchas necesidades insatisfechas en materia de control de transporte en la ciudad de Cuenca. Para señalar algo, la parte de señalización en la ciudad de Cuenca y en sus alrededores no se encuentra ni cerca siquiera de una situación aceptable, menos ideal. Y hay también deficiencias en el control que la propia EMOV ha resaltado, por ejemplo, cuando pedía unos 2 millones de dólares al gobierno central para poner en práctica el control de las vías estatales dentro de la ciudad por parte del EMOV. Claro, estimado Gustavo, yo justo conversaba, creo, unos días anteriores, decía que hay que definir prioridades. Está bien, hay que saludar el tema de las competencias. Yo creo que es un acto responsable lo que ha hecho MOB, solicitar que se conformen las mesas de trabajo y en estas mesas de trabajo definir los recursos necesarios para poder controlar de manera adecuada las vías interestatales. Sin embargo, el tema del transporte público, como indicaba yo al inicio, moviliza cerca del 70% de la población y creo que una prioridad es poder garantizar el mismo y que los ciudadanos no se vean afectados. Luego, los recursos que tiene el EMOV, justamente eso es lo que se ha pedido a la coordinación de movilidad, que se analice primero el estudio final para determinar cuál sería la posible diferencia entre el valor actual y el valor sugerido por el estudio, y luego que se estudie efectivamente cuánto puede aportar la EMOV de ese recurso. Inicialmente, en números bastante gruesos, era factible que se lo pueda hacer sin afectar en gran medida la economía del EMOV. Hay que tomar en cuenta que el tema de señalización ya va a ser un poco más de un año. Este Consejo Cantonal aprobó la ordenanza para promover la movilidad activa y ahí también se le asignó un recurso al EMOV cercano a $1 millón para que mejore en las primeras etapas todo el tema de señalización, tanto en lo urbano como en lo rural. Concuerdo con usted, Gustavo, hay que mejorar mucho más, siempre los recursos serán necesarios. Sin embargo, a mi criterio, el tema de este subsidio debería ser una prioridad. El otro tema, doctor Morales, no deja de ser controversial el tema de los fotosensores, de los radares, esa especie de asociación público-privada que se configuró para esto, que afecta al bolsillo de los ciudadanos, cierto es, y el mejor argumento contra todo esto es que quien no infringe la ley no tiene problema, pero sigue siendo sumamente oneroso el castigo que se impone a los infractores aquí en la ciudad de Cuenca. Además de este tema de que no existe flexibilidad como existe, pensaría yo, en la gran mayoría de países del mundo en cuanto a límites de velocidad. Aquí son límites estrictos y esto molesta mucho a los ciudadanos. Y en este tema, basar un financiamiento del transporte público en función de estas multas no deja de resultar controversial. Claro, nosotros hemos analizado este tema varias veces en la Comisión de Movilidad, le hemos pedido al EMOV en reiteradas ocasiones que presente la alternativa de los fotorradares en la cual se muestre que pueda manejarse una banda, es decir, un rango,
de kilómetros. Yo mismo he sido multado por exceder 1 o 2 kilómetros, ya que yo no utilizo el transporte del municipio, sino mi vehículo particular, y he podido verificar que en algunos puntos donde es 50 kilómetros, al llegar a 51 kilómetros, la multa es de $108, y luego los intereses de cada mes son altos a nuestro criterio y de la Comisión de Movilidad. Diríamos que tolerancia es casi sinónimo de razonable. Debería actuarse en ese sentido en Cuenca. Eso es justamente lo que hemos solicitado, y la EMOV nos ha indicado que no era posible. Sin embargo, habíamos escuchado al señor alcalde en las últimas semanas que ha indicado que él también ha pedido al EMOV que haga nuevamente este análisis para que se pueda implementar un tema de rangos. Uno de los principales inconvenientes que el EMOV indicaba era que el momento que nos pasábamos a los rangos, la multa se elevaba. Sin embargo, les pedíamos que nos hagan llegar todo ese análisis de las velocidades promedio en cada una de las zonas. Al final, la EMOV se mantuvo sobre este punto, pero con las últimas declaraciones del alcalde, nosotros hemos vuelto a pedir al EMOV que corra este análisis nuevamente, porque creo que el tema de un rango sí podría beneficiar, no en realidad a que andemos a velocidades excesivas. Eso hay que tener en cuenta, que el fin último del radar es prevenir y precautelar accidentes. Sin embargo, creo que cuando caemos en estos valores de medio kilómetro, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, sí genera malestar en la ciudadanía. Es un tema de rangos que podría ser manejable. Una corriente, diría que contemporánea, ingeniero Morales, la ley de tránsito en el Ecuador ha flexibilizado mucho este tema, ha disminuido las multas, ha generado descuentos para quien paga pronto, intenta de todas formas de evitar cargos adicionales, intereses por pagos tardíos, etcétera, etcétera. Es un poco también ponerse incluso en esa onda que posiblemente los legisladores se percataron de cuán duro puede ser este tema, que en muchos casos llega a multas que bordean a un salario mínimo vital. Así es, totalmente de acuerdo en esa misma línea. Hemos pedido este nuevo análisis, esperemos que nos presenten ya en la siguiente semana probablemente, y en el caso de que sea factible podamos establecer este reemplazo de kilómetro exacto por bandas o rangos. ¿Cómo se encuentra ese otro tema del transporte público a los sectores rurales, a las parroquias rurales de Cuenca? Esto, estimado Gustavo, nos tomó mucho tiempo. Hicimos hasta una tercera convocatoria para que participen los ciudadanos. Afortunadamente, ya en la tercera convocatoria pudimos designar a los miembros del comité multisectorial. Este comité multisectorial, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su principal tarea? Revisar los términos de referencia que ya tiene listos la DGM desde hace algunos meses atrás. En el caso de que sean adecuados, aprobarlos, emitir los comentarios necesarios, y luego sí, los mismos pueden ser cargados en la CERCOP y poder proceder a la contratación del estudio definitivo. Recordemos que no había una definición de la tarifa desde el 2012. Este Consejo Cantonal y esta Comisión de Movilidad responsablemente tomó esa tarea y definimos una tarifa temporal con el apoyo de la Dirección de Gestión de Movilidad. Sin embargo, el estudio definitivo, que ya tiene el presupuesto necesario, porque lo dejamos también en el presupuesto de este año, tiene que ser ejecutado. Ya con la conformación del comité multisectorial, esperamos que se dé contratación lo más celera posible. Mientras tanto, ¿qué se ha hecho con respecto a las tarifas a los sectores rurales para que no se genere una tarifa o tarifas caóticas que queden a la voluntad, por lo general, de los transportistas? Bueno, este tema se estabilizó bastante y la verdad nos tomó también algunos meses hacer todo el levantamiento, el procesamiento del mismo dentro de la comisión. Ahí interactuamos 2 comisiones en conjunto y luego todo el Consejo Cantonal. Definimos alrededor de 70 tarifas para el sector rural, las cuales están vigentes, y hemos pedido en reiteradas ocasiones que el EMOV haga controles aleatorios. Incluso hemos podido acompañar en algunos de los controles, y al menos este curul no ha recibido ya más denuncias con respecto a tarifas excesivas en el sector rural. Sin embargo, si es que existiera algún caso, como les indicaba, son demasiadas rutas, cerca de 70, donde no se esté cumpliendo, se puede hacer una llamada y una denuncia directa al EMOV a través del número 157, indicando el particular, el número del bus,
y la tarifa que no está siendo respetada. Tanto en transporte urbano como en rural, ¿cómo han cumplido los transportistas con toda una serie de compromisos que existieron para mejorar la calidad del transporte? Bueno, para el transporte urbano existe una ordenanza del 2018, 30 puntos debían ser cumplidos. El principal y el que les ha representado mayor inversión a la Cámara de Transporte es en la renovación de la flota. Se ha renovado la cantidad de unidades que mandaba la ordenanza, pero existen otros 30 puntos, entre ellos, por ejemplo, 2 conductores por unidad, el tema del internet en las unidades, señalización tanto auditiva como visual. Todo ese informe, la EMOV ya nos pasó hace unos 15 días, estamos revisando el cumplimiento del mismo hasta el momento de esos 30 puntos. Con respecto al transporte rural o los buses verdes, como los conocemos normalmente, como les indicaba, era una deuda histórica que tenían las autoridades con el sector rural. Desde el 2012 no se definía tarifa y mucho menos aún existen condiciones para el transporte, la prestación del mismo. Entonces, en ese sentido, estos nuevos TDRs y este comité multisectorial tiene que incluir todas estas mejoras para el sector rural porque no están normadas. Cuenca gestiona otro subsidio, ingeniero Morales, con el Gobierno Nacional para el tranvía. ¿Cómo va este tema? Bueno, el señor alcalde en el informe que nos presentó al Consejo Cantonal la semana anterior nos indicó que ha sido una reunión bastante fructífera, que hay el compromiso en firme del Gobierno Nacional de poder cubrir inclusive con la deuda y con el subsidio necesario para la operación del tranvía. Esperemos que ya se concrete en las siguientes semanas. Se ha presentado toda la información que requería el gobierno, tanto de los costos de operación y mantenimiento, tanto de la deuda que se mantiene con el gobierno francés. A decir de las palabras del señor alcalde en el informe que se presentó, han sido unas gestiones adecuadas y esperemos que se puedan concretar lo más pronto posible. Finalmente, doctor Morales, no sabemos si en esto ha tenido injerencia o no su Comisión de Movilidad, la EMOV o la ciudad de Cuenca. Aquí se ha resuelto un problema de larga data, una auténtica disputa permanente que tenía Atraín con otros operadores de servicio urbano a otras ciudades del país, particularmente a la ciudad de Guayaquil. Con mucha satisfacción vimos que las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Tránsito lograron por fin acuerdos y más bien les han asociado para que de una manera racional y privilegiando sobre todo el interés de los consumidores puedan funcionar en forma conjunta. Esta es una buena noticia, estimado Gustavo. Estuvimos presentes la semana anterior en el lanzamiento oficial de toda esta asociación, en la cual se ofrece ya un servicio de transporte interprovincial entre la SUAY y Guayas, a través de microbuses o busetas, como se las podría llamar. Y creo que el momento que se asociaron, se genera un beneficio o un bienestar al ciudadano porque Es evitamos una lo situación que se llama el correteo. en la que todos ganan. Es increíble que Así es. tanto tiempo se haya demorado para llegar a esto, pero se ha llegado, que es lo bueno. Se ha llegado, es un esfuerzo conjunto, hay que decir las cosas como son, de la NT, de la CTE, de la Corporación Municipal, todos han puesto el hombro, los amigos del transporte también, y al final el ciudadano. Yo creo que una de las cosas más importantes, estimado Gustavo, es que no vamos a ver que estén lo que llamamos normalmente o coloquialmente el correteo entre unidades, que ponía en peligro la vida de los ciudadanos, y más bien ya se da este servicio, que cuenta con los permisos respectivos, es legal, y creo que es un servicio que la ciudadanía demandaba ya mucho tiempo. Bien, no hace falta compenetrarnos en el tema, que lo tratamos casi a diario, pero ahora lo que toca también es trabajar conjuntamente por parte de todas las autoridades para mejorar la calidad de nuestra vialidad. Gracias, ingeniero Morales, por habernos atendido. A usted, estimado Gustavo, un fuerte abrazo y también un saludo para todos los cuencanos. Excelente día. El concejal Diego Morales es presidente de la Comisión de Movilidad del Consejo Municipal.